Hola y bienvenido al canal. La lección de hoy es el verbo to be. Empecemos. Para entender el verbo to be, primero tenemos que tener en claro 4 cosas: los pronombres, las conjugaciones de los verbos, el verbo to be en sí y las estructuras que vamos a estar usando con el verbo to be. Empecemos con los pronombres. Un pronombre, por definición, es un tipo de palabra que sustituye al nombre o sustantivo en una oración. Por ejemplo, Carlos estudia todos los días. Él está cansado. En este caso, la palabra él está reemplazando al nombre, o también conocido como sustantivo propio, Carlos. Si no existiera este pronombre acá, esta oración se leería como Carlos estudia todos los días, Carlos está cansado. El propósito de los pronombres es crear fluidez en la escritura y en la lectura. Se nota la diferencia cuando leemos Carlos estudia todos los días, él está cansado, versus Carlos estudia todos los días, Carlos está cansado. ¿Ok? Bien. Existen muchos diferentes tipos de pronombres, que eso lo veremos mucho más adelante, pero hoy vamos a ver principalmente los pronombres personales en español, conocidos como subject pronouns en inglés. Los pronombres personales del español son los que aprendemos desde chicos: yo, tú, él, ella, nosotros, ustedes y ellos. Estos pronombres en inglés son I, you, he, she, it, we, you, they. En español nosotros tenemos 7 pronombres, en inglés tenemos 8. El que se agrega en el inglés es el pronombre it. Ese pronombre existe porque en el inglés las cosas inanimadas no tienen género, por lo que necesitan un pronombre para poder referirse a todo lo que sea inanimado, ya sea objetos, sentimientos, el clima o lo que sea. Otros 2 usos pueden ser también cuando no sabemos el género de un animal o de un bebé, cuando recién lo vemos y no estamos bien familiarizados con su género, nos solemos referir primero a ellos como it. Otro tema serían los animales que de por sí no tienen su distinción de género en la palabra, por así decir. Por ejemplo, en el español tenemos el animal vaca y toro. En inglés eso sería cow y bull. Pero hay animales que no tienen una distinción de género en la palabra. Por ejemplo, la serpiente, tanto en el español como en el inglés, es una sola palabra tanto para el femenino como para el masculino. En este caso, usaríamos it para referirnos también a ese tipo de animales. ¿Ok? Siempre hay que tener en cuenta que todo lo inanimado usamos el verbo it, porque en el inglés no podemos decir la mesa y decir que es femenino. ¿Ok? Bien. Siguiente. Tenemos las conjugaciones. Este tema es importante que lo entendamos bien para poder entender el resto de lo que sería el verbo to be. Nosotros aprendemos que las conjugaciones las armamos en diferentes tiempos. ¿Okay? Nosotros tenemos acá en este cuadro las conjugaciones del verbo amar. Yo amo, tú amas, él o ella ama, nosotros amamos, ustedes aman, ellos aman, ¿verdad? Estos pronombres acá están entre paréntesis porque en el español nosotros tenemos una capacidad que es de la misma palabra poder saber la acción que se realiza, quién la realiza y el tiempo en el que se realiza la acción. Si estos pronombres no estuvieran acá y yo dijera amamos, todos entenderíamos que nos referimos a la acción amar, que somos nosotros quienes aman y que lo hacemos en el presente. Para un poquito más de contexto tenemos estos ejemplos. Corro todas las mañanas. No es necesario que yo ponga yo, quedaría un poquito redundante porque ya se entiende que yo corro todas las mañanas en el presente. Si yo digo corríamos todas las mañanas, se entiende que es la acción correr en el pasado y que éramos nosotros quienes realizaban la acción. Y si decimos correrán, sería la acción correr, ellos en el futuro. ¿Ok? Esas son las conjugaciones. Lo más importante que tienen que sacar de esto es esta información que yo acabo de dar. De una sola palabra nosotros sacamos la acción, quién la realiza y en qué momento. El inglés tiene una capacidad diferente. Esto sería que ellos solamente de la misma palabra pueden sacar la acción que se realiza y cuándo se realiza. ¿Quién la realiza? No. Quien la realiza viene aparte. Por eso en este cuadrito los pronombres no están entre paréntesis.
Eso quiere decir que los pronombres son obligatorios. Siempre que vos uses un verbo y quieras referirte a quien realiza la acción, tenemos que usar un pronombre. En este caso, por ejemplo, tenemos I run every morning. Yo corro cada mañana. We ran every morning. Nosotros corríamos cada mañana. They will run every morning. Ellos correrán todas las mañanas. Ven cómo nosotros en este caso tuvimos que usar todas las veces el pronombre, o sea, quien realiza la acción, y los verbos vinieron después. Estas son otras construcciones de otros tiempos verbales, ¿ok? Ran está en pasado, will run está en futuro. Pero pronombre y verbo tienen que ir sí o sí los dos. No como en el español, que a veces el pronombre no es necesario. ¿Ok? Siguiente. Esto es para entender el verbo to be. El verbo to be significa ser o estar. Acá lo vamos a explicar en el presente simple. ¿Okay? El verbo to be lo podemos conjugar de diferentes formas. Lo podemos conjugar en el pasado, en el futuro, etcétera, etcétera. En el presente simple, la manera de conjugar el verbo to be es am, are, is. Sería lo mismo que ver este cuadrito y decir I am, you are, he, she, it is, we are, you are, they are. ¿Ok? Es las diferentes conjugaciones que tiene el verbo to be. Bien. Acá tenemos bien explicado cómo con la conjugación am vamos a usar el pronombre I. I am beautiful. Yo soy lindo o hermoso. Are siempre va a ir con los pronombres you, we y they. You tanto singular como plural. You are beautiful. We are beautiful. They are beautiful. Y el is iría con la tercera persona del singular. He, she o it. He is beautiful. She is beautiful. It is beautiful. Él es lindo, ella es linda o hermosa. Y eso es lindo o hermoso. ¿Ok? Siempre tener en cuenta que estas son las tres maneras de conjugar el verbo to be en el presente simple y que estos son los pronombres con el que va cada uno. ¿Okay? Ahora, agregado a esto van las estructuras. Las estructuras son las diferentes maneras en las que nosotros vamos a combinar nuestro verbo to be con el sujeto, o sea, los pronombres que estuvimos viendo, más el resto de la oración. En este caso, si tenés una oración positiva, la estructura es subject más el verbo to be más sentence. Sentence significa oración. Sería lo que sea que nosotros queramos agregar a la oración. En este caso ponemos un adjetivo, pero puede ser otro tipo de palabra. Ahora, en este caso, fíjense cómo yo pongo subject y no específicamente pronombre. ¿Por qué hago esto? Porque el subject puede estar expresado de diferentes maneras. Por ejemplo, con el nombre propio, con diciendo mi hermano, mi tío, eso sigue siendo un sujeto, ¿ok? Entonces, si nosotros tenemos estructura positiva, vamos a usar subject, en este caso I, el verbo to be, I am beautiful, ¿ok? Si tenemos negativo, lo que nosotros hacemos es agregar el not después del be, I am not beautiful. Y si tenemos una incógnita o una interrogativa, lo que nosotros hacemos es cambiar el orden entre el sujeto y el verbo to be que tenemos acá. Primero viene el sujeto y después el to be. Y en la interrogativa vamos a usar el to be primero y después el subject. Y luego el resto de la oración. En este caso, am I beautiful? ¿Ok? Esto va a pasar lo mismo con cualquiera de las conjugaciones que tengamos del be. Si tenés are, vas a usar el sujeto que le corresponda. Por ejemplo, you. Entonces sería are you beautiful? ¿Ok? Una vez que nosotros entendemos eso, tenemos que agregar una cosita más que tiene que ver con esto y es cómo hacer para que esta escritura y el habla misma fluya un poquito mejor. Y eso lo vamos a hacer con lo que llamamos contractions, ¿ok? Contractions quiere decir la manera en la que nosotros podemos hacer para achicar las palabras y hacer que haya una mejor fluidez a la hora de hablar y escribir, ¿ok? En este caso tenemos I am, sería I apóstrofe M, am. You are. You are. Se pronuncia igual, pero en la escritura cambia un poquito. He is sería his. Lo mismo pasaría con she o it. Lo mismo acá pasaría con we o they. We are, you are, they are, his, she's, its. En oración lo veríamos de esta manera. I'm beautiful, you are, we are, they are. Como estuvimos diciendo recién, beautiful.
His, she's, it's beautiful. It's, acuérdense que lo usaríamos para referirnos a un objeto, por ejemplo. Y si lo tenemos en negativo, tendríamos I'm not. La manera de contraer esto sería solamente contrayendo de vuelta el I'm, como hicimos en el positivo, y agregamos el not. Si tenemos you are not, o cualquiera de los pronombres que correspondan al are, tendríamos you aren't o you are not. Es mucho más común igual escuchar que se usa el aren't. Es solamente porque se popularizó, pero cualquiera de los dos está perfecto usarlo, no hay problema. En este caso, con el he, is not, tendríamos he isn't o he's not. En ejemplo de oración tendríamos I am not beautiful, you aren't, we aren't, they aren't beautiful, he isn't, she isn't, it isn't beautiful. ¿Ok? Tengan en cuenta que el tema de las contracciones es un uso informal, es decir, lo usamos en el habla y en todo lo que sea escrito pero informal. Si nosotros queremos entregar un documento formal o mandar un email formal, no usaríamos las contracciones, usaríamos las formas enteras. Las contracciones se considera como algo informal. Bien, eso sería el fin para esta lección. Yo voy a dejar abajo en la descripción un documento con un poquito de vocabulario para esta lección que sería días y números y un link para que puedan hacer actividades que tienen que ver con esto, con el verbo to be, y va a agregar un poco del vocabulario que dejo ahí. Son libres de hacerlo. Si no lo quieren hacer, no lo hagan. Si tienen sugerencias, lo pueden dejar en los comentarios y nos vemos la próxima. Muchas gracias.